Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a utilizar para este proyecto nuestra antelina rosa Sakura, antelina azul baya, chipboard con palabras de la colección Supergirl, la palabra supermujer que va a ir en la parte de afuera, la colección de los papeles de Supergirl y también utilizaremos los recortables pequeños y los recortables de tarjeta. Vamos a necesitar además cartulina de 300 gramos, en este caso esta es brillante, y cartones de 2 milímetros para lo que es la tapa y la contratapa. Estos cartones van a medir 8 por 6 pulgadas. Vamos a necesitar 2 de ellos porque son para la tapa y la contratapa. Y vamos a pasar a forrarlos con nuestra antelina color rosa Sakura. Una vez que hemos pegado los lados más largos, vamos a pegar los más cortos sin pegar las esquinas. Aquí tenemos dos esquinas diferentes. Una que es esquina cuadrada donde vamos a jalar bien y pegar lo más posible para poder recortar nada más esas esquinitas. Y en las esquinas redondas sí vamos a pasar con nuestra plegadora de una manera muy suave para ir aplanando todas las arruguitas y luego si nos queda algún pedacito que cortar lo recortaremos. Para los tirantes de la mochila voy a necesitar una cartulina delgada, nuestra antelina color azul baya y cartulina en azul de 12 pulgadas de largo por 1 pulgada a la que le he redondeado los bordes. Con la antelina azul baya vamos a hacer unas cintas que vamos a coser a los tirantes azules de cartulina de 300 gramos. Una vez que tenga ambas bien pegadas, voy a pasar a la máquina para darle un pespunte alrededor. Aquí ya pueden ver que en la tapa es más, he cosido en la parte superior los tirantes y lo que vamos a proceder a hacer ahora es a ponerles con brads como si tuviera botoncitos en la parte inferior. Tenemos que dejar bien dobladas las dos patitas de los brads y además asegurarlo con masking tape para que quede bien agarrado y luego pegue bien con el forro interior que va a tener. Y ahí ya tendríamos listos nuestros dos tirantes de la espalda para nuestra mochila. Ahora vamos a realizar el lomo y para el lomo necesitamos una pieza de 4,5 por 4,5 que se va a dividir en 3 partes de 1,5 pulgada de ancho. Este será nuestro lomo. Para cerrar nuestro álbum vamos a utilizar una pieza también de 4,5 pero por 3/3. Entonces vamos a separar una pieza de 3/4, 1,5 por 1,5 y ambas las vamos a forrar en nuestra antelina azul baya.
Ya tenemos nuestra pieza para el lomo y nuestra pieza para cerrar el álbumcito. Así que ahora vamos a pegar la pieza que va al lado del lomo con el delantero y con la espalda. Ya pegado nuestro lomito, podemos proceder a pegar la parte que va a servirnos para cerrar el álbum, y esta sí está forrada con papel de la colección por el lado interior. Esto lo dejaríamos secar bien, y ahora vamos a realizar lo que es un shadow box que va a ir en la parte delantera de nuestro álbum. Este shadow box mide 5 pulgadas por 5,5 y dentro iré poniendo piezas de la hoja de recortables como el de la mujer y el mandala. La pieza del mandala la pondremos en la parte posterior, pero tanto la mujer como el gatito vamos a darle dimensión con cartones para que tenga diferentes alturas. Una vez que lo hemos pegado, vamos a poner nuestros brillos hermosos de Cora Project. En este caso es el cristal plateado, azul y transparente. Además pondremos un poco de lentejuelas, y la tapita donde tiene el acetato lo pegaré con un pegamento especial para acetato para que si sale un poquito quede transparente y no se note. Lo otro que nos faltaría hacer es pegarle un pedazo de el papel recortado de topitos con cinta de doble faz todo alrededor para que quede bien forrado nuestro borde del shadow box. Nos aseguramos que quede todo bien pegado. Los papeles que usamos para el shadow box son los de la tapa y además el papel Discovery y el papel Relax. Una vez que ya tenemos esto, podemos pasar a forrar la parte interna de nuestra tapa para prepararla antes de realizar nuestra espina. Aquí ya tenemos pegado y podemos ponerle de una vez sus dos imanes que van a ayudar a cerrar la tapa. Me voy a ayudar de una tijera para hacer las perforaciones, ya que el imán tiene patitas rectas, así que con un punzón lo único que voy a lograr es destrozar el cartón. Para nuestra espina necesitamos cartulina recortada de 4 1/4 por 2 1/4. Estas van a ser 3 para el centro y 2 para los lados, y van a estar dobladas a 1 pulgada, luego 1/4 y luego 1 pulgada. Además de estas cartulinas que son para la espina, para nuestras hojas internas necesitamos 4 hojas de 5,5 por 7 3/4, a las cuales le he redondeado las esquinas superiores. Ahora vamos a realizar nuestra espina. Las piezas pequeñas de 2 1/4 por 4 1/4 vamos a pegarlas en la parte inferior y vamos a ir intercalando hoja con hoja, de tal manera que vamos a tener la espina completa y nos van a quedar 4 páginas en el álbum interno. Y las piezas que nos quedan los ponemos pegados a los papeles de los lados. Ahora sí, nuestra espina podemos decorarla con papeles de la colección que ya tengo previamente pegados con algunos tarjetones, y estos papeles van a medir 7 pulgadas por 6 3/4. Voy a dejarle un bordecito de la cartulina rosada en la parte superior, y estos papeles tienen decoraciones con las tarjetas u otros papeles de la misma colección. Con la espina lista, vamos a poder pegarla en la parte interior de nuestras tapas. Cada aleta que nos ha quedado va a ir pegada en una de las tapas, tanto la delantera como en la posterior.
Aquí les enseño cómo voy poniendo en la delantera y sería lo mismo en la posterior. Para tapar las aletas con las que he pegado la espina, he creado dos bolsillos para ponerlos en ambas tapas y aquí les enseño dónde los pego. Así disimulamos la forma en que pegamos nuestra espina. En mi bolsillo posterior sí he utilizado uno de los tarjetones para poder decorarlo y ahora que lo tengo todo pegado, también he puesto algunas palabras de los chipboards pintado con polvos de embossing en color rosa. Voy a decorar con una de esas palabras el bolsillo de la tapa delantera y un pedazo de cartulina azul para que pueda resaltar la frase. Una vez que tenemos esto listo, ya podemos decorar nuestra tapa con nuestra Shadow Box Shaker, la palabra de Supermujer y algunas flores que he repujado. Me había olvidado aquí en esta parte de poner una cintita que es para poner el llavero. Luego de pegar la cinta voy a poder poner mis flores repujadas y también voy a pegar otra de las frases de Soñadora en la parte inferior de mi Shadow Box. Y así queda mi álbum. Espero que les haya gustado, que disfruten el paso a paso y cualquier consulta que tengan, por favor no duden en escribir, que siempre estoy presta a poder responderles. Espero que les haya gustado tanto como a mí. A mí me pareció precioso el resultado y estoy feliz de poder compartirlo con ustedes.